Saludos todos, espero que estén bien. Gracias por escucharme hoy. Quiero empezar con una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Me puedes hablar quizás de dónde origina? Que pues soy de México, soy de El Salvador, soy de Honduras, soy de los Estados Unidos. ¿Me puede hablar de su familia, de cómo creciste? ¿O me puede hablar de la comida que te gusta? ¿Te gusta tacos? ¿Te gusta las baleadas? No sé, me puede hablar, decir que pues soy fanático de Chivas o de Cruz Azul o pertenezco a tal partido político. ¿Me puede hablar de esas cosas? Y esas cosas son importantes, pero todas esas cosas son como a superficie, ¿verdad? Si empiezo a profundizar un poco y le hago, ¿quién eres tú? ¿Por qué tienes tales deseos? ¿Por qué tienes tales gustos? ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Cómo puede ser que en un momento eres amoroso, amigable, amistoso y después la próxima hora, la próxima minuto puede ser egoísta, grosero, bien difícil y duro? ¿Quién eres tú? Y la verdad es que esto es una pregunta muy compleja, muy profundo. Hay mucha controversia en cuanto a esta pregunta. Los psicólogos, ¿verdad? Nos va a ir explicando estas cosas, hablando de nuestra mamá, la relación que tuvimos con nuestra mamá y cómo nos criaron. Nos va a hablar de nuestra formación sexual. Muchos políticos nos van a hablar del aspecto económico, ¿verdad? Que somos como somos por razón de que nacimos en un hogar de muchos recursos, una familia rica, o que nacimos en una familia en verdad pobre. O quizás varios van a explicar que pues eres como eres por razón de su raíz, porque eres anglo o moreno o hispano. Esto explica por qué eres como eres. Pues los pueblos antiguos, ¿verdad? Antiguos miraron a las estrellas y dijeron, pues, eres como eres porque las estrellas estaban de tal forma cuando su mamá se embarazó o cuando tú naciste. La verdad es que hay mucha controversia en cuanto a esta pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres como eres? Y esto es un problema muy serio. Si no sabemos quién somos, ¿cómo vamos a entender el propósito de la vida? ¿Cómo vamos a saber cuáles cosas debemos estar dirigiendo? ¿Qué debemos estar buscando? ¿Cómo vamos a entender cómo debemos escoger entre todas las diferentes opciones que nos enfrentan y las decisiones que nos enfrentan cada día? Si no entendemos esta pregunta, ¿quiénes somos? Hay varias personas que se desesperan, dicen, pues no hay respuesta a esa pregunta, no hay propósito para la vida. Pierdan el deseo de vivir. Hay otras personas que dicen, bueno, no sé si hay propósito, pero yo voy a escoger algo. Yo voy a vivir para las riquezas o por fama o por éxito o por los placeres, y quizás por un tiempo esas cosas los llene, pero en verdad al fin y al cabo se encuentran vacíos porque no en verdad sirven para llenar la vida. Pues ¿por qué estoy hablándoles de esta pregunta? Pues esta pregunta es tan importante porque nos ayuda a entender por qué necesitamos la Biblia, por qué necesitamos la palabra de Dios. Voy a volver a compartir con ustedes este versículo que les compartí antes. Lo pueden ver ahí en la pantalla de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Está hablando de la Biblia y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y este versículo, claro, no, como les expliqué la vez pasada, sí nos habla de dónde viene la Biblia, de dónde origina. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, formó los pensamientos, hasta formó las palabras en las mentes de los hombres que escribieron las escrituras, para que lo que tenemos ahí escrito en verdad es la palabra de Dios, con autoridad confiable.
Pero el versículo continúa, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios, las escrituras es útil, tiene propósito, es útil para nuestras vidas. Dice al versículo 17 que Dios quiere que nosotros, sus siervos, seamos enteramente capacitados para toda buena obra. Es decir, la Biblia tiene propósito para formarnos y ayudarnos en hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Y específicamente ahí en el medio, en versículo 16, nos dice cuáles son las cosas que la Biblia hace en nuestras vidas. Y hace 4 cosas, dice. Los primeros nos dice que nos enseña, ¿verdad? Es útil para enseñar. Es decir, nos enseña primero quién es Dios, cómo es su carácter, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que le agrada a Él, cuáles son las cosas desagradables a Él. La Biblia nos enseña quién es Dios y nos enseña también a la vez quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Pues la Biblia me dice que soy creado a la imagen de Dios, es decir, soy noble. He sido creado para reflejar la gloria de Dios. Soy capaz de grandes obras de amor y amistad y cosas grandes y gloriosas que reflejan a Dios. Pero a la vez la Biblia me dice que soy pecador, que soy rebelde, que tengo corazón que está en condición de enemistad contra Dios. Y que por eso yo soy capaz de groserías, yo soy capaz de crueldades, yo soy capaz de injusticias. La Biblia me enseña quién soy yo, es útil para enseñar, es como un espejo. Lo segundo que la Biblia nos dice allí es que es útil para reprender o regañar. Pues yo soy papá de 4 hijos, ¿verdad? Yo he pasado mucho tiempo de mi vida reprendiendo, regañando. Hey, no corres en la calle, hey, no toques el enchufe, no juegas con los fósforos, ¿verdad? Todos ustedes que son papás pueden relacionar con eso. ¿Les parece que a mis hijos, a ellos les gusta ser regañados? Pues claro que no. Nadie les gusta ser regañado. ¿Pero por qué lo hago? Lo hago por amor a mis hijos. Lo hago para protegerlos. Lo hago para que ellos crezcan bien y tengan sanidad. Y la palabra de Dios, la Biblia, es lo mismo. Dios nos ama. Y por eso sí, Él nos regaña, Él nos reprenda, Él nos dice las cosas en cuales estamos mal. No porque no nos ama, pero sino por amor a nosotros, para que dejamos de hacer esas cosas, para que arrepentimos, ¿verdad? Nos habla de las cosas que hacemos males. Pero lo tercero que dice, después de para reprender, es útil para corregir. Corregir. Y la palabra allí es sanar. Es la palabra que usaron en los tiempos antiguos para hablar de un hueso quebrado y el médico venía y lo ponía recto, lo corrigió. Y esto es la palabra para corregir. Y la palabra de Dios, la Biblia, sí nos corrige. Nos habla de las cosas que hacemos mal, pero Dios, el Espíritu Santo, a la vez, al estar leyendo la Biblia, empieza a corregirnos, empieza a sanar nuestros corazones, empieza a dirigirnos a las cosas que Dios quiere para nosotros. Nos corrige. Y finalmente nos dice, nos instruye en la justicia. Es decir, es como un entrenador. Yo soy entrenador, mi otro trabajo es ser entrenador de remo, ¿verdad? Lo que hacen en esos barquitos delgaditos ahí en Bachman Lake, ¿verdad? Yo soy entrenador de un equipo de remo. Y yo paso mucho tiempo instruyendo mis atletas en cómo deben hacer las cosas. Les digo, hagan esto, hazlo así, con más fuerza o más delicado. Yo les voy instruyendo en cómo deben hacerlo. A veces yo los pongo el ejemplo, mire, háganlo así, así como yo lo estoy haciendo. Y eso es también lo que la Biblia nos hace. Nos instruye en cómo debemos hacer las cosas. Nos da ejemplos, sí, de cómo debemos hacer las cosas y también nos da ejemplos que no debemos seguir. Nos da ejemplos de lo que no debemos hacer. La Biblia hace a estas 4 cosas. Nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. ¿Con qué propósito? Al fin de que estemos todos enteramente capacitados para toda buena obra.
Si usted no tiene en práctica de leer la Biblia, espero que este semestre en que estás con nosotros puede ser el comienzo para usted de leer la Biblia. Si usted no tiene Biblia y le interesa tener uno, pues le invito a pedir uno de su maestro o de mí. Nosotros podemos darle una Biblia, pero solo con la condición de que lo vas a leer. Porque le voy a decir, la Biblia hace todas esas cosas si lo leemos. Pero si no lo leemos, la Biblia en verdad no sirve para nada. La Biblia no es buen adorno. La Biblia sí sirve si uno lo lee. Pues háblame y podemos regalarle uno. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar.